inédita en Venezuela. Eso lo estamos estudiando, Sin embargo, aquí no hay un marín pisando. ¿Qué va a pasar en Venezuela en el corto o mediano plazo? Lo vamos a conversar con Agustín Berríos, él es economista y presidente del Partido Político para la Reconciliación Nacional. Señor Berríos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, a la orden. Bueno, en principio, recordar que María Corina Machado, en una de sus últimas declaraciones, ha señalado que las elecciones en Venezuela podrían darse en menos de un año, en 9 o 10 meses quizá. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es posible o es necesario tal vez? Yo creo que hay que apoyar la secuencia en que están de acuerdo el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y el gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump. En el sentido de que a esta crisis hay que enfrentarla con una secuencia de 3 tiempos. Primero, la estabilidad política, luego la recuperación económica y tercero, la transición política que supone alguna forma de elección. Digo alguna forma de elección porque puede ser una elección presidencial directamente o puede ser una elección presidencial después que se hayan hecho algunos cambios en la Constitución. Por ejemplo, regresar al Congreso bicameral, eliminar la reelección indefinida, reducir el periodo presidencial a 4 años, etc. O sea, Venezuela no tiene planteado ni como urgencia. Habrá elecciones, pero no son lo urgente. No es donde está ocupada la mente de la población. La mente de la población está, en primer lugar, en la recuperación económica y la estabilidad política, de manera que las elecciones no lucen un horizonte de un año, de unos meses, sino, como dijo el secretario de Energía de los Estados Unidos, en un horizonte de 18 a 24 meses o eventualmente 30 meses. Y creo que eso es sentido común. Las elecciones, habrá elecciones, son importantes, pero no son urgentes. Y no podemos permitir que una precipitación electoral pueda perturbar la recuperación económica o pueda perjudicar la estabilidad política. Pero ahora, señor Berríos, pero mientras se mantenga tal vez el régimen encabezado por Delcy Rodríguez, ¿eso no genera incertidumbre y tal vez pueda generar una situación económica adversa? Bueno, en este momento en Venezuela hay una expectativa económica muy favorable. Usted sabe, yo soy economista, en la economía es muy importante que son las expectativas, lo que la gente cree que va a pasar. En este momento la sensación general de venezolanos y todos los ojos del mundo están puestos hacia Venezuela, es que Venezuela va a iniciar una recuperación económica cuyo eje va a ser el petróleo, porque somos el país con la primera reserva petrolera del mundo. Somos un país con una larga tradición de producción petrolera. Si algo sabemos hacer los venezolanos es perforar, extraer, transportar, refinar y comercializar petróleo. Y podemos llevar la producción de 1 millón que está en este momento a 3 o 4 millones a vuelta de 4 o 5 años. Y eso significa un impacto gigantesco en la economía. Este es un gobierno, esta es una transición. El 3 de enero terminó un ciclo, el ciclo de la larga influencia de Chávez y de Castro sobre Venezuela y de Venezuela alineada geopolíticamente con países con los que no teníamos nada que ver, como Irán, como Rusia, como Corea del Norte, metiendo a Venezuela en los conflictos del Medio Oriente. Ese ciclo terminó. Hay un ciclo en que Venezuela se reubica geopolíticamente al lado de donde debe estar siempre, donde siempre estuvo, en el hemisferio occidental, como un país importante de América Latina, amigo y aliado de los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, que es el país líder del hemisferio occidental, con el que compartimos valores cristianos, una larga tradición de amistad y de intercambio. Y ese realineamiento político tiene un gran impacto. Con el apoyo de los Estados Unidos y con las reformas que se están haciendo, como la reforma de la ley petrolera, de la ley de hidrocarburos, hay condiciones suficientes para que Venezuela atraiga inversiones. La primera condición, además de las reformas legales, el apoyo norteamericano, el impulso grande del presidente Trump, es la estabilidad política. Si introducimos un debate electoral y si vamos a unas elecciones con los mismos actores y las mismas condiciones del 28 de julio, regresaríamos al mismo punto de estancamiento político en que estábamos. De manera que hay que seguir la secuencia diseñada anunciada por el secretario Rubio y coordinada con el gobierno venezolano. Primero la estabilidad política, luego la recuperación económica, que va en simultáneo con la estabilidad política, y finalmente, en un periodo de 2 o 3 años, una elección. Pero a esa elección hay que llegar previas reformas y previo acuerdo, porque si llegamos a una elección con una polarización en que un sector no reconoce al otro, no hemos resuelto nada. Eso fue lo que pasó el 28 de julio. Llegamos a una elección con una confrontación abierta que un sector no reconocía al otro y así no. De este tipo de sistemas no se sale de manera abrupta. Este tipo de sistemas se sale... Digamos que sería muy precipitado, a su entender, muy precipitado hacerlo. Bueno, es que no resolveríamos nada. Y yo le quiero decir a usted que yo que estoy en Venezuela,
el venezolano común no tiene ningún apuro electoral. El venezolano está actuando con gran sentido común, dándole prioridad a la estabilidad política y a la recuperación económica. Este país tiene un inmenso potencial económico y tiene unos salarios de hambre, unos salarios miserables, los más bajos de América Latina, cuando Venezuela era una vitrina de prosperidad en América Latina. Hay que recuperar tanto los salarios, las pensiones, hay cómo hacerlo, ya vendiendo el petróleo de manera transparente a través de los Estados Unidos, sin estos descuentos gigantescos que se le daban a China, vendiéndolo por los caminos verdes, como se dice en el lenguaje popular. Venezuela va a tener aumento de ingresos con esta producción, pero con aumento de la producción... Justo eso quería preguntarle, porque usted menciona el tema de aumento de salarios y de pensiones, y tal vez, bueno, no, el común de personas podría preguntarse con qué dinero. Es que Venezuela va a tener mucho más ingresos por las inversiones petroleras, por la venta de un mayor volumen de petróleo que vamos a producir y porque se va a vender de forma transparente. El petróleo que se le vendía a China por las sanciones y por los caminos, digamos, oscuros que se hacía, tenía descuentos de hasta el 30 o 40%. De manera que ya en este momento vamos a tener más dinero y se va a administrar más transparentemente porque van a estar los Estados Unidos muy involucrados y eso va a hacer que el dinero rinda. Como dice Bukele, cuando no hay corrupción, el dinero rinda. Va a producir, no sé, digamos, como lo ha analizado usted previamente, 5 millones de barriles diarios de petróleo en 5 años. O sea, ¿sí es posible lograr esa producción? Bueno, la cifra, yo le puedo decir esta cifra. Si el problema económico de Venezuela del año 89, iniciado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, no se hubiera interrumpido por el golpe de Chávez del 92, Venezuela estaría produciendo ahorita 7 o 8 millones de barriles, porque Venezuela tiene más capacidad de producción que Rusia, que Arabia Saudita y que Irán o Irak. Venezuela tiene una reserva gigantesca y tiene experticia en producción petrolera. Se interrumpió ese programa económico, se desmanteló Petróleos de Venezuela y vamos a ir recuperando gradualmente la producción. Ahora, si en 4 o 5 años, en vez de 5 o 6 millones, producimos 3 o 4 millones, eso, en términos de ingreso, es un aumento gigantesco de ingresos. Venezuela puede ser, a vuelta de 5 o 6 años, uno de los países con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo porque tiene con qué. Ahora, para la mejoría inmediata es perfectamente posible, porque sabe muy bien, y lo sé yo lo digo como economista, porque lo sabe cualquier persona ser economista, que cuando los países caen tan bajo, es muy fácil el rebote. Y las pensiones nuestras están miserablemente en $1 o $2. Usted la lleva a $50, que sigue siendo una cifra muy baja, el impacto sobre el que lo recibe es muy grande. Pero Venezuela va a tener este año un crecimiento económico de 2 dígitos y va a ser un crecimiento financiado con dinero sano, con dinero no inorgánico, con dinero producto de un aumento de la producción petrolera y una venta más transparente de la producción petrolera. Y justo en base a lo que usted nos indica, las empresas petroleras pueden tener la seguridad tal vez en invertir en Venezuela. ¿No existe ningún riesgo quizá? A su entender, como economista, digamos, de manera objetiva, ¿no? No, riesgo siempre hay. Si algo sabe hacer un hombre de negocios es administrar el riesgo. Las empresas petroleras invierten en el Medio Oriente, en medio de guerras religiosas, en medio de las bombas, en medio de conflictos étnicos, en medio de conflictos de toda naturaleza, y ahí invierte. Ahora, Venezuela siempre fue un mercado seguro, un mercado estable, hasta que ocurrió esta tragedia, que Venezuela se alineó con conflictos internacionales que no eran parte de nosotros. Nosotros fuimos fundadores de la OPEP y teníamos relaciones en la OPEP con todos los países en medio de los grandes conflictos que hay en el mundo árabe. Cuando hubo la guerra entre Irak e Irán, el primer funcionario importante de un país extranjero que visitó a Irán y a Irak fue el ministro petrolero venezolano de ese momento, que era Calderón Berti, porque Venezuela podía perfectamente ir a Irán y a Irak, que estaban en guerra. La Venezuela fundó la OPEP, fue el primer productor de petróleo del mundo y va a retornar a una posición de liderazgo petrolero gradualmente, pero aceleradamente. En forma gradual, pero de forma acelerada. Finalmente, señor Berríos, ¿qué le diría a los ciudadanos venezolanos? ¿Es momento de regresar? Es momento de regresar. Preparen su maleta, preparen el regreso a Venezuela, porque Venezuela está de regreso.